Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que he estado mucho tiempo inactivo, pero todos mis discos duros murieron y mis vídeos quedaron arruinados. Además, estoy ahora bajo nuevas actividades que me quitan tiempo y ganas de hacer loquendos. De todas maneras, ya volví a las andadas. Espero que este vídeo les guste, aunque el tema suele ser muy controversial. Hubo un momento en el mundo en el que dos ideologías se enfrentaron en una lucha tan desmedida que pudo haber destruido todo vestigio de la vida humana. Se la llamó la Guerra Fría. Esta Guerra Fría enfrentó al capitalismo y al comunismo, aunque en esto existe una pequeña trampa. El capitalismo es una forma de pensamiento económica y el socialismo es una ideología política y económica. Lo opuesto al comunismo en economía es capitalismo. Lo opuesto a comunismo en política es la democracia. El conflicto terminó cuando las principales potencias comunistas del mundo colapsaron económicamente y abandonaron la ideología revolucionaria. En base ambas cosas son entendibles. Supongamos que existe un país. En este país existen dos tipos de organizaciones. Las públicas, que pertenecen al gobierno, y las privadas, que son las empresas. El gobierno pone las reglas y las empresas ponen mucho dinero. Para los comunistas esto no debería ser así. Los recursos naturales, el trabajo y el territorio le deberían pertenecer al pueblo, y es el gobierno el máximo representante del pueblo, así que es el gobierno el que debería manejar las empresas y las reglas. Todo es público y hay pocas cosas privadas. Y una de las reglas es que todo se da en medida de la productividad y las necesidades de cada quien. En el capitalismo se piensa al revés: las empresas traen dinero y trabajo, lo que trae progreso y bienestar. Así que el gobierno no debería poner obstáculos para las empresas y favorecer el ingreso de nuevas empresas para que compitan y progresen. La competencia hace que las empresas mejoren y su mejora trae más dinero y en teoría más progreso. El socialismo es más político también, y aquí llegó su gran problema. En todo país socialista solo hubo un partido político. Eso quiere decir un solo punto de vista, sin oposición. Sin oposición el gobierno controla todo sin que nadie los controle a ellos. Teóricamente en los países socialistas existían órganos y procedimientos para evitar eso. Si veías una injusticia o abuso de parte del gobierno, ibas a estas oficinas y denunciabas. Estos organismos se encargarían de dar justicia y castigo. Pero en la práctica estos organismos son del mismo partido y nadie en el partido quiere ser sancionado. De esa manera existía una forma de asegurar las cosas. Los dirigentes del partido compran y sobornan a los segundos al mando. Estos a su vez, controlan o sobornan a los que están debajo, quienes controlan a los que están debajo. De esa manera todo queda bajo control de un sistema de favores y camarillas que no se puede cambiar. Si alguien de afuera quiere entrar y ascender en el partido, tiene que someterse a ese sistema de corrupción e influencia, y como toda oficina pertenece al partido, entonces los funcionarios que debían ayudarte con tu denuncia te daban la espalda para proteger a los amigos en el partido. Pues bien, en la democracia existe mucho de eso también. Pero existe la oposición. Si vas a denunciar al gobierno y nadie del partido de gobierno te ayuda, buscas a la oposición que odia al partido de gobierno. Estos pueden armar escándalo que significaría pérdida o ganancia de votos en las próximas elecciones. Si bien no funciona como debería, al menos la democracia tiene la posibilidad de cambiar de líderes y probar nuevas cosas. En el socialismo no. Todos son partes del partido, e incluso si quieres ir a un medio de comunicación y armar tu escándalo no puedes. Porque todo le pertenece al pueblo y el partido administra el pueblo. En países socialistas los medios pertenecen al partido, y si quieres conseguirte una fotocopiadora para publicar tu propio periódico, ya mismo vas a la cárcel por hijo de puta. No tienes con quién quejarte. Fue su gran problema. La revolución que debería haber acabado con la explotación y las desigualdades se convirtieron en un sistema de control corrupto e inamovible. Las gerencias de las empresas se repartían entre los camaradas, amigos e influyentes en lugar de a personas capaces o innovadoras, y estas empresas públicas se volvían ineficientes. Para mantenerse en el poder, los países comunistas recurrieron a la persecución política y la propaganda, así como la censura más extrema y el adoctrinamiento contra enemigos constantes a los que había que combatir siempre. De todos los países socialistas, el que presentó más estos problemas fue Corea del Norte. Corea es un país pequeño en Asia con una historia muy complicada. En la primera mitad del siglo XX perteneció a Japón luego de una anexación pacífica. Luego de la Segunda Guerra Mundial los japoneses se retiraron y Corea fue dividida en dos.
Al norte bajo la influencia de la Unión Soviética Socialista y al sur bajo influencia de Estados Unidos. Ambas regiones estaban divididas en el paralelo 38 y en constante alerta. Armados y entrenados por la Unión Soviética, el norte atacó el sur en 1950, quien respondió con la ayuda de los estadounidenses. El norte recibió ayuda de la China comunista y la guerra se extendió hasta el año 1953. Finalmente se decidió dividir a Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. Ambas naciones separadas en el paralelo 38, exactamente donde existió la frontera antes de la guerra, así que no se ganó ni perdió nada, excepto por los 4 millones de personas muertas. En Corea del Norte el líder Kim Il-sung instaló un gobierno tiránico en el que destaca sus violaciones a los derechos humanos y una propaganda masiva hecha para lavar al cerebro de todos los norcoreanos. Cada norcoreano debería tener un retrato del amado líder en su casa. Si un ciudadano era sospechoso de no ser leal al partido, sería arrestado no solo él sino toda su familia y enviados a campos de reeducación donde trabajarían gratis para el Estado y muy probablemente torturados. Nadie podía abandonar el poblado donde nació sin un permiso especial y tratar de abandonar el país era castigado con la muerte. En Corea del Norte, se ejecutaba, se desaparecía y se torturaba. El gobierno norcoreano secuestraba gente de otros países para adoctrinarlos u obligarlos a trabajar. De los secuestrados están artistas, políticos y gente común principalmente de Sur Corea y Japón. Pero en sus fronteras todo era felicidad. La propaganda era constante, su único canal de televisión transmitía noticias del amadísimo líder día y noche, igual su único canal de radio y su único periódico. Según sus medios de comunicación todo iba bien y eran felices. En realidad todo iba mal. Las fábricas y granjas administradas por el gobierno eran ineficientes y su producción era poca y no alcanzaba para cubrir las necesidades de su población. Pero al amadísimo líder le importaba una mierda. Kim Il-sung vivía en el lujo más descarado coleccionando películas extranjeras que le encantaban y sirviéndose de prostitutas y lujos que el resto de los coreanos no podían tener. Sin embargo, la nación le guardaba un fervor increíble gracias a la propaganda constante y su paranoia de estado de guerra. Para que nadie lo voltee, el amado líder le dio beneficios al ejército que el resto del pueblo no tiene. Le valía una mierda. La Unión Soviética y China desembolsaban millones de dólares para que el país se mantenga en pie. Cuando China dejó de solventar dinero tan descaradamente y la Unión Soviética cayó, Corea quedó sin patrocinadores. Si a eso le sumas un embargo económico y una sequía larguísima, tienes como resultado un país del carajo. Y eso fue lo que ocurrió. Sin el dinero soviético y con un loco al mando del gobierno, los coreanos sufrieron una calamidad tras otra. La pobreza alcanzó niveles altísimos y a ellos les llegó oleadas de hambruna que sacudieron a casi todo el país. Corea quedó en la miseria, pero al gran líder le valió una mierda. En esa ocasión era el hijo del amado líder, Kim Jong-il, el que heredó el gobierno. El hijo, al igual que el padre, disfrutó de los lujos que la dictadura le proporcionaba mientras su pueblo moría de hambre. De igual manera le dio el mejor bocado al ejército para que no haya oficiales que pretendan derrocarlo, y las torturas y la propaganda continuaron aún más fuerte que antes. En su mando Jong-il armó su propia filosofía llamada Juche, donde afirmaba que un país bien organizado podía vivir por sí mismo sin influencia externa, así que cerró al país de todo contacto con el extranjero mientras Corea se hundía poco a poco en la miseria. Este aislamiento también alejó a los ciudadanos de la realidad cotidiana de otros países. De esa manera, muchos coreanos del norte creen que Kim Jong-il inventó los cohetes, que la guerrilla de su padre fue la que expulsó a los japoneses de la península, que pudo hacer 11 hoyos en uno en partido de golf, que escribió 18.000 libros en toda su vida, que es programador de computadoras, arquitecto, ingeniero y un genio militar, y que bajo su mando Corea del Norte alcanzó un bienestar que incluso los gringos envidian. Pero la gente moría de hambre, así que al nuevo líder no le quedó otro remedio que abrir sus puertas para que la ayuda externa llegara. Sin embargo, hubieron problemas. Organizaciones y representantes denunciaron que la comida y la ayuda aportada era desviada para alimentar y beneficiar al ejército, y poca de esa ayuda llegaba a la gente a la que realmente estaba destinada. Al líder siguió importándole una mierda. Y tanta mierda le importó que empezó a fabricar misiles que van de un continente a otro y armas nucleares. La comunidad internacional pegó el grito al cielo y amenazó con retirar la ayuda, pero a él no le importó en lo más mínimo.
En diciembre del año pasado Kim Jong-il murió y para no perder la costumbre el mando de Corea del Norte pasó a su hijo Kim Jong-un. Tras su deceso se abre una nueva etapa en la historia de Corea del Norte, pero a la vez saltan las quejas y críticas al resto del mundo. Una de las principales quejas es que varios países, llamémoslo Estados Unidos, invaden países para supuestamente deshacerse de tiranos y prevenir el uso de armas de destrucción masiva. Sin embargo, estos tiranos han estado en Corea por algo de tiempo y fabrican armas nucleares y nadie les ha hecho nada. La excusa de los gringos es que un ataque tendría como respuesta ataques con armas de destrucción masiva en ciudades civiles de países aliados, como Japón y Corea del Sur, y habría millones de muertes antes de lograr resultados. Los críticos afirman que es por miedo y falta de beneficios, ya que a diferencia de los países invadidos y los tiranos derrocados, Corea no tiene petróleo ni riquezas explotables. Ambas versiones son ciertas en algo. Estados Unidos tiene apostados soldados en el paralelo 38 como garantía de que en caso de un ataque del norte varios soldados americanos morirían y entonces habría una excusa para atacar a Corea con todas las fuerzas disponibles. Pero es algo que nadie quiere. Norcorea dispone de más de 2 millones de reservistas adoctrinados prestos para la acción, armas químicas, misiles balísticos y probablemente armas atómicas. Y no tienen petróleo ni riquezas naturales, invadirlos es mal negocio y nadie va a hacerlo. Además, sus países vecinos no quieren que el régimen caiga porque eso significaría millones de emigrantes pobres e ignorantes tratando de cruzar las fronteras trayendo atraso económico y desempleo. Para Corea del Sur tratar de levantar ese país en ruinas significaría miles de millones de dólares y atrasos económicos tal como ocurrió a Alemania luego de su reunificación. Por eso, el mismo gobierno de Corea del Sur pasaba debajo de la mesa un montón de dinero al gobierno de Corea del Norte para que el régimen pueda seguir en pie y no les arruine la pujanza económica que el sur disfruta sin importarles que en el norte sufran de hambre, tortura y despotismo. Muchas veces el capitalismo funciona de esa manera. En el capitalismo las empresas y los países buscan lo que les conviene. Si una empresa ve que es más barato contratar gente de otro país, se mudaría a ese país inmediatamente. De esa manera cientos de empresas de países ricos tienen sus fábricas y plantas en países pobres para aprovechar la mano de obra barata o los recursos naturales fáciles de obtener. Para muchas de estas empresas, China es el paraíso. Supuestamente un país comunista, en los años 70 dio un giro a su política económica permitiendo que miles de empresas privadas entren en su sistema. El gobierno chino tiene de todo: políticas flexibles para la empresa, mano de obra barata y poco respeto por la naturaleza. Si a eso le sumas que el gobierno chino sigue siendo comunista por lo que todavía tiene la costumbre de reprimir a su pueblo, pues mejor que mejor. Así no hay gente que pida mejorar sus derechos. La censura y la persecución política sigue siendo moneda corriente en China a tal punto que los servidores de Internet en China filtran páginas que podrían darle mala fama al partido. En todo el mundo se puede buscar sobre la matanza de estudiante en la plaza de Tiananmen excepto en China, el lugar donde ocurrió todo, y tampoco en Corea del Norte donde no hay Internet. Las empresas buscan lo que les conviene y la animación es hecha casi siempre por empresas privadas. Pero de la animación y su forma de actuar dentro del capitalismo lo explicaré en la segunda parte de este video.